Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes este día platicando de un tema muy importante que es cómo podemos manejar las emociones y la tolerancia y la frustración con nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Bienvenidos, papás, mamás, a este cursito de verano en el que quisiera que pudiéramos compartir desde nuestra propia experiencia, desde el aprendizaje que seguramente hemos tenido con nuestros hijos e hijas, todas estas técnicas, todas estas herramientas que seguramente implementamos, a veces no nos damos cuenta y que podemos también compartir con los otros papás, con las otras mamás. Bueno, voy a iniciar compartiendo pantalla para que podamos justamente entrar en el tema. Este curso de verano, como les decía, está dirigido para ustedes, para los padres de familia, para los cuidadores, para quienes estamos en contacto con niños y niñas y que de repente, ¿no? Existen estas situaciones que se nos salen de control, los berrinches, las discusiones porque no quieren levantarse, porque no quieren desayunar, todos esos conflictos que puede haber entre hermanos, entre hermanas. ¿Cómo podemos, como adultos que somos, justamente a brindar esta estructura y enseñar este manejo de las emociones de una manera más asertiva, más adecuada? Bueno, iniciaríamos preguntándonos por qué es importante hablar de este manejo de emociones. Bueno, hay que comenzar diciendo que el contexto emocional y socioafectivo donde los pequeños y pequeñas crecen y se desarrollan les va a proporcionar a ellos un primer referente que obviamente van a utilizar en su vida futura. Un buen ambiente socioafectivo le va a dar al pequeño o a la pequeña este repertorio emocional que le va a permitir identificar, canalizar, expresar sus emociones de una forma en que no solo mejore su vida presente, sino también la calidad de su vida futura. Hay que mencionar que el aprendizaje integral no solo va a comprender la parte cognitiva, es decir, todas aquellas habilidades del pensamiento, la atención, la memoria, el lenguaje, lo que anteriormente se pensaba conformaba la inteligencia. Ahora sabemos que no solo existen estas habilidades cognitivas, sino también existe la inteligencia emocional. Y de hecho, la importancia que esta inteligencia emocional va a tener muchas veces es mayor el efecto que va a tener en el bienestar y en el éxito y en el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas. Esta inteligencia emocional hace referencia justamente a las emociones, a los sentimientos y obviamente en consecuencia a las conductas y actitudes que van a presentar nuestras niñas y niños. Solo cuando aprendemos a percibir estas señales emocionales, que empezamos a categorizarlas, pero sobre todo a aceptarlas, es que va a ser posible poder dirigirlas y canalizarlas adecuadamente sin que estas emociones se nos desborden o nos dejemos arrastrar por ellas. Las emociones forman parte de nuestra naturaleza, eso es inevitable, pero también es sumamente importante conocer y reconocer que la posibilidad de controlarlas o no está en nuestras manos y es una habilidad que se aprende. Y entre más pronto lo hagamos, pues muchísimo mejor. ¿Qué sería entonces una emoción? ¿Cómo definimos lo que es una emoción? Bueno, una emoción sería una respuesta completamente natural, normal, esperada, tanto a los estímulos internos, por ejemplo, el hambre, ¿no? Habemos personas que cuando tenemos apetito, llega la hora de comer y tenemos el estómago vacío, nos ponemos de malas, nos ponemos irritables y aparece el enojo. Esta emoción es completamente natural, es una respuesta a que una necesidad fisiológica pues no está siendo satisfecha y obviamente nuestro cuerpo no envía estas señales a nuestra mente, a nuestro cerebro, de que hay que satisfacerla, ¿no? Entonces, el enojo, estas emociones desagradables son naturales, son totalmente normales. También cuando tenemos alguna clase de dolor, las personas se vuelven más susceptibles, más irritables, están en una posición vulnerable, ¿no? Y por supuesto que el mecanismo de defensa, pues, es reaccionar con esta emoción, ¿no? De enojo, de irritabilidad. Y también las emociones obviamente responden a estímulos externos, que serían, pues, las situaciones de nuestra vida cotidiana. Lo que vivimos en el día a día, pues esas justamente son los estímulos externos.
que puede ser desde el tránsito en la calle, que puede ser desde haber tenido el conflicto con alguna persona. Todos estos son estímulos externos que van a tener como respuesta, pues, una emoción. También es importante mencionar en algo que yo creo fehacientemente, que es que no existen emociones positivas y negativas. De repente suelo escuchar como esta categorización y la considero muy errónea, porque como tal no es que existan emociones buenas y malas, al contrario, todas las emociones son positivas. ¿Por qué? Porque cumplen una función en nuestra vida, absolutamente todas. Realmente podríamos entonces diferenciarlas quizá por el efecto que tienen, ¿no? Que serían las emociones agradables, aquellas que me producen bienestar, como lo puede ser la felicidad, el enamoramiento, y estarían las emociones desagradables, aquellas que me generan algún malestar, el enojo, la tristeza, el miedo, pero no por ello no son positivas, ¿no? Realmente cumplen esta función vital. No sé, si hablamos del miedo, que es esta emoción básica, hablamos de que es una emoción primaria, porque incluso algunos de los animales, si no es que todos, presentan esta emoción ante un estímulo adverso, ante una amenaza, y los humanos de repente tendemos a comunicar a nuestros niños, a nuestras niñas, que no tengan miedo, ¿no? Que hay que ser valientes, cuando la realidad es que si de verdad no tuviéramos miedo y existen personas que han tenido lesiones en cierta parte del cerebro que se denomina la amígdala y que se ha encontrado que no perciben el miedo, realmente no tienen esta conciencia de que están en riesgo. Y eso es justamente lo que genera el miedo, el darnos esta posibilidad de dimensionar que podemos estar ante un riesgo y de que debemos ser cautelosos. Si no tuviéramos miedo, cuando cruzamos la calle, pues no miraríamos a ambos lados y por lo tanto la probabilidad de tener un accidente pues es bastante alta. Entonces, estos miedos, estas emociones, cumplen una función y son de vital importancia para nuestra vida. Pero es muy importante que nosotros como papás, como mamás, como cuidadores, pues justamente vayamos desarrollando en nuestros niños y facilitando esta asociación de emociones. Esto se va a iniciar desde edades realmente muy tempranas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues primero reconociendo, aceptando y validando lo sentido por el niño, no minimizándolo, no desde esta postura a veces adultocentrista en el que solo el adulto tiene la razón, solo los problemas de los adultos son importantes. En realidad, para un pequeño, una pequeña, una problemática con sus compañeritos de la escuela, una problemática dentro del entorno familiar, un miedo, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo al monstruo que hay en el closet, que para nosotros puede parecer irrisorio, puede parecer absurdo, para ellos tiene una connotación demasiado importante. Por lo tanto, no debemos minimizar ni jamás invalidar las emociones de nuestros niños y de nuestras niñas. Y una forma de ayudarles a aceptar y a reconocer estas emociones, pues es justamente otorgándoles un nombre a las emociones, enseñándoles que cada emoción pues tiene un nombre diferente y tiene una función distinta para nosotros. En la infancia, pues los niños aprenden a experimentar, a expresar y a regular sus emociones, sin olvidar que en un inicio, posterior al nacimiento, en los primeros meses de vida, realmente es la madre, el padre, los cuidadores, aquellos que ayudan a regular esta expresión emocional. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Bueno, primero debemos conocer que esta regulación emocional se va a aprender de afuera hacia adentro. Es decir, un bebé obviamente no puede regular sus emociones, ¿no? Y mucho menos sin la ayuda de su mamá o de su cuidador. Esta estructura, este aprendizaje, pues lo vamos a brindar ¿quiénes? Los adultos. Aquellos que de alguna manera, en teoría, ya tendríamos que tener conocimiento previo de nuestras propias emociones para poder, en consecuencia, pues enseñar a nuestros pequeños a identificarlas y a gestionarlas. Los niños obviamente van a aprender de las conductas que observan en su entorno. Es decir, los niños y las niñas usualmente van a aprender más de el modelaje que nosotros como adultos hacemos, es decir, de las conductas que nosotros presentemos, más allá de lo que decimos. Un niño aprende de lo que observa en casa, en el entorno. Es por ello que es fundamental que nosotros, como los adultos responsables,
pues obviamente seamos modelos de este autocontrol emocional. No podemos esperar que un niño, que una niña controle sus emociones si nosotros como adultos pues no sabemos controlar las nuestras, ¿verdad? Gradualmente los niños, las niñas van a ir adquiriendo esta capacidad para internalizar ciertas capacidades, es decir, para asumir y manejar mecanismos para autocontrolarse, ¿no? Esto le va a permitir, por ejemplo, ciertas habilidades. Por ejemplo, la capacidad de espera, ¿no? Postergar la satisfacción, saber que no todo tiene que ser resuelto en el instante, que puede esperar y no por ello implica un riesgo. Un bebé obviamente tiene hambre, llora, se le da de comer y el bebé en el momento en el que percibe la necesidad fisiológica va a expresar esta emoción a través del llanto, que va a ser a su vez satisfecha, ¿no? Ya sea por mamá, por papá, por el cuidador, pero conforme este bebé va creciendo, va aprendiendo que muchas veces esta necesidad no necesariamente va a tener una respuesta inmediata. Puede ir esperando un poco y esto justamente le va a ir brindando una capacidad de la que vamos a hablar en un momentito, que es la tolerancia a la frustración. ¿Qué va a ocurrir conforme este pequeño va internalizando estos mecanismos? Logra entonces tener un mayor autocontrol. Aprende también la capacidad de pedir apoyo cuando lo necesita. Obviamente un niño, una niña o incluso nosotros como adultos no siempre podemos resolver las situaciones por nosotros mismos. Se vale pedir apoyo, se vale pedir ayuda. Esto le va a permitir lograr que él mismo se regule y permita cubrir su necesidad en su momento para también así obtener un equilibrio. A lo largo del desarrollo de los niños y las niñas, podemos observar la evolución de estas estrategias que justamente lo van a llevar a aprender a autorregularse emocionalmente. ¿Cómo? La primera es la motricidad, es decir, el bebé, el niño de hasta 3 años, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar el llanto, va a utilizar la risa, va a utilizar el cuerpo, sus movimientos para descargar toda esta tensión y también poder comunicar sus necesidades y que éstas sean cubiertas. Como decíamos, si un bebé tiene hambre, si un bebé está mojado, si un bebé tiene sueño, si un bebé está incómodo, va a utilizar el llanto para que esta necesidad sea satisfecha y de esta forma pueda autorregularse. Otro ejemplo de autorregulación bien interesante es el uso del chupón o chuparse el dedo. Más allá de si algunos papás o mamás promueven o no estas conductas, la realidad es que ¿cuál es el objetivo de que un bebé se chupe el dedo? Justamente liberar esta tensión, ¿no? Canalizar su ansiedad, sobre todo cuando se quedan solitos en la noche ya para dormir, tienden a chuparse el dedo, tienden a chupar una mantita. Por aquí también aparece un fenómeno bien interesante que se llama el objeto transicional. Este objeto transicional es durante estos primeros años de vida, de repente los niños, las niñas, tienden a mostrar un apego muy fuerte con un objeto, que suele ser un objeto suavecito, ya sea un peluche, ya sea una mantita, una cobijita. Este objeto transicional se denomina así justamente porque permite que el bebé en esta transición de separación entre la madre libera la angustia de no estar cerca de mamá con este objeto, ¿no? Entonces, la motricidad sería esta primera estrategia que utilizan los menores de 3 años. Ahora, a partir de los 3 años, el niño, la niña van a comenzar a desarrollar, obviamente, el lenguaje. ¿Qué ocurre ya a partir de los 3 años? Que los niños y las niñas pequeñitos pueden comenzar a reducir su ansiedad hablando en sus términos, en su lenguaje, acerca de sus sentimientos. Por ejemplo, de sus miedos. Retomando y recordando, es muy importante escucharles, validarles y siempre dar importancia a todo lo que nuestros niños y nuestras niñas nos comparten. Entonces, si nuestro niño, nuestra niña nos está diciendo que tiene miedo a lo que hay en la oscuridad, tenemos que intentar bajar a su nivel, ¿no? Cognitivo, de pensamiento, de sus ideas, de sus vivencias, y entender lo abrumador que puede ser para ellos quedarse solos en su habitación en la noche, en la oscuridad.
podemos utilizar varias estrategias para que este miedo vaya disminuyendo. Por supuesto, podemos empezar intentando algunas estrategias poniendo una lamparita con un poquito de luz que ilumine un poquito la habitación, que no quede tan oscura, explicando que no hay nada malo en la oscuridad. De repente puede haber técnicas también muy interesantes contra ciertas partes de la casa a los que los niños les pueden tener miedo, en el que, y esta estrategia me la compartió una mamá, era un atomizador contra los monstruos. Era literalmente un atomizador con agua, pero lo que ella hacía era comentarle al pequeñito que era un antimonstruos. Entonces rociaban con el atomizador, ¿no? La parte de la habitación que al pequeño le daba miedo, y esto disminuía la angustia. No es mentirles, no es engañarlos, simplemente es al nivel de pensamiento y de conciencia que en ese momento tienen nuestros chiquitos, pues darle un poquito de tranquilidad. Obviamente, conforme vaya creciendo y conforme vaya entendiendo de una manera distinta, pues ya podemos hablar con ellos y explicarles de otra forma, que no hay nada que temer en la habitación, ¿no? O en la oscuridad. Y por supuesto el juego, ¿no? El juego también es un mecanismo que los pequeños, que las pequeñas utilizan para canalizar las emociones, para canalizar la angustia. Si de repente nos ponemos a jugar, repito, al nivel de un niño, de una niña, literalmente sentándonos con ellos en la alfombra, en el tapete, en la mesita, y dejando que ellos jueguen libremente y observamos y escuchamos sin juzgar, simplemente dejándonos llevar por el juego, vamos a observar gran cantidad de conductas bien interesantes en nuestros niños y en nuestras niñas. Y bueno, el tercer nivel, en el que los pequeños van a comenzar a canalizar sus emociones, es a través ya del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, un niño en edad escolar, hablamos a partir de los 6 años, ¿no? de la primaria, ya comienza a tener modelos mentales internos que le van a permitir interpretar tanto los estados emocionales de él mismo como los de otras personas. Va a poder comunicar de una manera más directa lo que piensa, lo que siente, y esto le va a permitir seguir desarrollando su inteligencia emocional, de la que vamos a hablar ahorita mismo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional va a comprender habilidades y capacidades como lo son la percepción de las emociones ajenas y la canalización de las propias emociones. Esto que le va a permitir comprender lo que los otros sienten. Esta inteligencia emocional obviamente no está desarrollada en los primeros años de vida. No podemos esperar que un niño o una niña de 3 años entienda lo que yo estoy sintiendo. Puede ser que ya se haya desarrollado cierta empatía, que logre identificar a través de los gestos o a través de las palabras qué es lo que papá o mamá le están diciendo, lo que están sintiendo, pero todavía no ha desarrollado esta capacidad de introspección y de internalizar las emociones de otros. Pero conforme ellos van creciendo, pueden ir adquiriendo estas habilidades, ¿no? Estas capacidades van a tener un montón de características muy positivas, van a permitirle al pequeño tener más confianza en él mismo, pero también saber disfrutar de las relaciones interpersonales, ¿no? Esta capacidad de poder construir relaciones sanas, y pueden ser relaciones de pareja, pueden ser relaciones de amistad, incluso las relaciones en la escuela o en el trabajo, esto se va formando en nuestros primeros años de vida. En conclusión, ¿qué es la inteligencia emocional? El poder percibir las emociones del otro, comprenderlas, manejar nuestras propias emociones y también, claro, utilizarlas de una manera positiva, de una manera beneficiosa para nosotros mismos y también para los demás. Ahora entonces, ¿cómo podemos regular las emociones? Aquí yo pongo unos pasos que me gustaría que todos pudieran memorizar porque de verdad nos van a servir muchísimo. El primer paso siempre es identificar qué estoy sintiendo. Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo alegría, ¿no? También es muy, muy válido y muy, muy importante podernos reconocer y vivenciar y disfrutar las emociones agradables. Una vez que identifico, debo reconocerlo y nombrarlo. Este segundo paso, porque es importante, de repente, como adultos,
en este intentar enmascarar nuestras emociones, porque no nos es permitido, no es bien visto ser demasiado emocionales frente a otros. De repente estamos muy, muy tristes, pero no queremos que los demás se den cuenta de que estamos tristes. Entonces, ¿qué hacemos? Enmascaramos la tristeza y actuamos como si estuviéramos enojados para evitar que los demás se nos acerquen, incluso para evitar que los demás nos pregunten, ¿qué tienes? ¿No? Y en ese momento sabemos que igual me voy a desbordar, entonces prefiero actuar enojada y de esta manera reprimo, de esta manera evito, de esta manera niego la emoción. No, hay que identificarla, hay que reconocerla y nombrarla. Una vez que detecto, sí, es verdad, estoy muy enojada o estoy muy, muy triste, hay que validarlo. ¿Qué significa validarlo? Validarlo es literalmente decir, se vale sentirme enojada, se vale sentir miedo por las circunstancias que estoy atravesando, por la situación que me acaba de pasar. Es válido. Todas las emociones son válidas, es válido sentirlas, es válido sentir enojo, que de repente me puede traer consecuencias negativas o que de repente puede no ser tan válido. No es la emoción en sí, es lo que hacemos con la emoción. O sea, no es malo enojarse. De repente sería malo decir cosas por herir a otro porque estoy enojada. Eso es lo negativo. Lo negativo es la conducta posterior a la emoción. La emoción como tal es totalmente positiva, es totalmente funcional, es válida. ¿Qué hago una vez que lo valido? Ok, se vale sentirme enojado. Bueno, entonces sí, ¿qué voy a hacer con esa emoción? Y aquí viene el paso de gestionar. ¿Qué sería gestionar estas emociones? Intentar canalizarlas a través de actividades constructivas. Es decir, ok, es válido estar muy enojada en este momento, ok, estoy muy enojada, pero no voy a ir a desquitarme con los demás, eso no es válido, no es válido hacer sentir mal a otros por mi propio enojo. Entonces, ¿qué hago con este enojo? Pues me voy a correr, o me voy a mi clase de box, o me pongo a escuchar música, o me pongo a escribir sobre qué es esto que me está haciendo sentir el enojo. La canalizo. Una vez que la canalicé, una vez que saqué ese enojo, ya bajó el nivel de la emoción, ya estoy más tranquila, entonces ya puedo expresar de manera asertiva qué es lo que estoy sintiendo. Cuando hablamos de asertividad, estamos hablando de esta habilidad de poder decir lo que pensamos, de poder decir lo que sentimos, obviamente sin lastimar a los otros. Es decir, ser directo no implica ser grosero ni hacer sentir mal a los demás. Entonces, ser asertivo es ser directo, sí, defendiendo mi punto de vista, pero sin el objetivo de herir a otros. Una vez que lo expreso, esto puede ser a través de hablarlo, ¿no? De hablarlo con la persona involucrada en la situación, pero también puede ser hablarlo con una persona de confianza, puede ser con mi amiga, con mi mamá, con mi terapeuta, o si en ese momento no tengo nadie con quien hablar, también puedo escribirlo. Escribir qué es lo que estoy sintiendo, sacar esa emoción y plasmarla. Y la sugerencia que yo le doy a muchos de mis pacientes y consultantes es, si aquello que escribiste está muy lleno de enojo, está muy lleno de dolor, no lo queremos revisitar en un futuro, es totalmente válido romperlo, ¿no? O sea, ya lo saqué y me deshago de ello. No tengo que estarlo, ¿no? releyendo para revivir la emoción, no es necesario. Una vez que lo expresé, seguramente voy a sentirme muchísimo más tranquila y voy a ver la misma situación pues desde otra óptica, ¿no? Desde una posición distinta. Y por supuesto siempre siendo responsable de nuestras emociones para con nosotros mismos, así como con los demás. Ahora, ¿cómo ayudamos a un niño a aprender a regular sus emociones? Bueno, los mismos pasos vamos a intentar explicarlos al nivel de pensamiento y de comprensión del niño. Primero, ayudándolo a saber qué es lo que está sintiendo, ayudándolo a identificar cuál es la emoción, qué es lo que está sintiendo, a reconocerla y decíamos a nombrarla, a ponerle un nombre. Eso que sientes es miedo y es válido. Eso que sientes es enojo. Y no pasa nada. Todos sentimos enojo, mamá se enoja, papá se enoja, pero tenemos que aprender a gestionar qué vamos a hacer con esa emoción. Una vez que sabemos qué es lo que está sintiendo, podemos intentar indagar para comprender qué está pasando.
¿Cuáles son las razones de lo que estás sintiendo? Bueno, ¿por qué sientes miedo de ir a la escuela? ¿Qué está ocurriendo en la escuela? ¿Qué te está generando esta angustia? ¿Qué te está generando esta tristeza? ¿No? Intentar entender qué está pasando con nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Una vez entonces que identificamos, ¿no? Reconocemos y nombramos la emoción, de igual manera, así como validamos nuestras emociones, pues vamos a validar las emociones de nuestros niños y de nuestras niñas. Se vale sentirse triste, se vale sentirse enojado, pero ¿qué vamos a hacer con esa emoción? ¿No? Lo que no es válido es tener una conducta no adecuada. Eso es lo que no es válido. Se vale estar enojado, sí, no se vale que me grites, no se vale que tengas esta conducta. eh, Eso no es correcto. Entonces, validamos la emoción y ayudamos a que gestione, maneje esa emoción, la canalice. ¿Ok? Estás muy enojado, quieres ir a gritar, pues ve a gritar a tu recámara, cierra la puerta, gritas y una vez que te tranquilices, pues sales y podemos hablar al respecto. Enseñarla a expresar qué es lo que está sintiendo y a usarlas de una manera positiva. Otro punto que nos puede servir muchísimo es enseñarles alternativas para resolver conflictos, ¿no? El comunicarse, el hacer saber a los otros que no está de acuerdo, que él puede dar su opinión y que de alguna manera pueden llegar a acuerdos. Dándoles siempre mucho amor, comprensión y empatizando con sus emociones. Ahora, ¿qué sería la frustración? La frustración como tal es una vivencia emocional que vamos a presentar todos, ¿no? En la vida alguna vez, cuando un deseo, un proyecto, una necesidad o una ilusión no llega a cumplirse. Cuando este deseo no se cumple a causa de la frustración, tanto niños como adultos experimentamos en mayor o menor medida una serie de emociones, ¿no? Que puede ir desde el enojo, que puede ir desde la angustia, la ansiedad, la tristeza, pero al mismo tiempo recordemos que son vivencias completamente individuales y personales, por lo que cada uno puede enfrentarse y reaccionar ante estos hechos de formas completamente distintas. A veces pensamos que otras personas exageran. Sin embargo, pues la realidad es que no sabemos lo que el otro está viviendo, ¿no? No olvidemos que cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros vive, experimenta, percibe la realidad de formas totalmente distintas. Entonces, no podemos juzgar la experiencia del otro a partir de mi propia experiencia, ¿no? Siempre debemos intentar ser empáticos para comprender que el otro está lidiando como puede y con lo que puede con la situación que le tocó vivir. Ahora, aprender a tolerar la frustración desde pequeños va a permitirles enfrentarse de forma positiva a muchas situaciones que van a presentarse en su vida. ¿Qué ocurre con los pequeños? ¿Qué ocurre en la etapa infantil? Bueno, los niños, y esto es un mecanismo de pensamiento totalmente natural, suelen pensar que el mundo gira a su alrededor, ¿no? Suelen pensar que si algo ocurre fue por causa de ellos. Esto también de repente les generan muchas culpas o muchas inseguridades o ansiedades, justo por percibir que una pequeña conducta que ellos tuvieron detonó en otras circunstancias quizá desagradables. Es hacerles saber que no, el mundo no gira alrededor de los niños, ¿no? No lo merecen todo y realmente no van a conseguir todo en el momento en el que lo piden. Quizá cuando están con nosotros, pero cuando vayan afuera y se enfrenten al mundo real, pues realmente esto no va a ser así. Los niños que no tienen tolerancia a la frustración, pues no saben esperar porque justo no han desarrollado el concepto del tiempo, ni la capacidad de pensar en los deseos y necesidades de los demás. Pero, repito, esto es normal en los primeros años de vida. Ahora, los pequeños van a ir creciendo y van a ir entendiendo. Es entonces cuando sí debemos comenzar a desarrollar esta capacidad de tolerar la frustración. Si los papás solemos dar todo lo que los hijos piden, los pequeños no aprenden a tolerar el malestar que provoca la frustración, pero con ello tampoco aprenden a afrontar situaciones adversas que seguramente van a vivir. De repente como papás queremos solucionarles todo, queremos que no tengan ninguna clase de situación dolorosa. La realidad es que el dolor es parte de la vida, inevitablemente lo van a experimentar. Muy posiblemente cuando eso ocurra a nosotros como padres nos duela aún más, pero no debemos olvidar que ellos deben transitar por su propio camino.
Veamos o veámonos como papás y como mamás como muelles. ¿Qué se hace en el muelle? En el muelle se construyen los barcos y el objetivo del muelle es que una vez que está construido el barco y una vez que está listo, el barco va a zarpar, ¿no? Los hijos son estos barcos que zarpan, que toman su camino, que viajan, que se van, que nos dejan. Ese muelle va a estar ahí siempre si el barco decide volver, decide visitarnos de vez en cuando, pero la realidad es que aunque el muelle es una fuente de seguridad, no es el objetivo del barco quedarse anclado para siempre junto a nosotros, ¿no? Algún día van a tener una vida y lo que nosotros como papás podemos hacer y lo mejor que podemos brindarles, pues es la mayor cantidad de herramientas para poder hacer frente a las situaciones que muchas veces serán adversas en la vida. Aquí en este ejemplo, nuestro plan siempre quisiéramos que fuera lisito, planito, directito, la realidad, ¿no? En la realidad va a haber caídas, va a haber bajadas, va a haber subidas también, va a haber tormentas, va a haber situaciones muy difíciles. A veces podremos acompañar a nuestros hijos, pero en muchas ocasiones tendremos que dejarlos, pues que afronten estas situaciones por sí mismos. Intentar complacerles siempre, evitar que se sientan frustrados, de ninguna manera va a favorecer su desarrollo integral, ¿no? Como papás debemos ir entendiendo que estas situaciones dolorosas y que son inevitables, lo que podemos hacer es ayudarles a afrontarlas de una mejor manera. ¿Cómo? Brindándoles estrategias, brindándoles herramientas que sean de utilidad para ellos. Para prevenir estas situaciones y conseguir que los niños aprendan a tolerar la frustración, se trata de un juego, ¿no? de una balanza en la que tenemos que encontrar casi un perfecto equilibrio entre la permisividad y la sobreprotección. No se trata de ser permisivos, pero tampoco se trata de ser mamás o papás helicópteros siempre sobreprotegiendo, ¿no? De repente tenemos que jalar, tenemos que supervisar, tenemos que estar muy presentes y llegan momentos en los que hay que soltar un poquito, que hay que dejar que ellos mismos aprendan de sus propias experiencias. ¿Cómo? Brindando ejemplo, ¿no? La actitud positiva de nosotros como papás cuando afrontamos situaciones adversas es el mejor ejemplo para que los niños aprendan a solventar sus problemas. Educándole en la cultura del esfuerzo. Es importante enseñar a los niños y niñas que es importante y necesario esforzarse. Esto va a hacer que aprenda que en muchas ocasiones la mejor vía para obtener sus objetivos pues es justamente resolver algunos de sus fracasos. No hay que darle todo por hecho. Si le facilitamos al pequeño o a la pequeña todo, no le permitimos alcanzar sus propios retos, ¿no? Es difícil que pueda equivocarse cuando nosotros les resolvemos las situaciones, por lo tanto no van a aprender de sus errores y no van a saber enfrentarse al fracaso, que seguramente en algún momento de la vida experimentarán. No debemos ceder ante las rabietas o berrinches. Las situaciones frustrantes usualmente derivan en estos berrinches. Si los papás siempre cedemos, el pequeño aprende que esa es la manera más efectiva de resolver los problemas. O sea, si no me quieren dar algo, hago berrinche y entonces le estamos enseñando al niño que la manera de obtener lo que quiere, pues es a través de llorar, a través de una rabieta. Hay que irle marcando objetivos de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel de entendimiento. Hay que enseñar al pequeño a tolerar la frustración poniéndole objetivos realistas y razonables que pueden alcanzar, pero exigiéndole que las enfrente de acuerdo a su edad o madurez. Convertir la frustración en aprendizaje. Las situaciones problemáticas suelen ser la oportunidad más grande para que los niños aprendan cosas nuevas y las retengan a través de la experiencia, a través de practicarlo y aplicarlo. De esta forma, en un futuro va a poder afrontar el mismo problema cuando ya aprendió previamente a hacerlo, ¿no? Algunas estrategias así cortitas que puedo compartirles. Bueno, para los niños pequeños existe algo que llamo el frasco de las emociones. El frasco de las emociones es una botella de agua en la que vamos a poner agua y vamos a poner un chorrito de pegamento y diamantina. ¿Qué vamos a hacer con este frasco de las emociones? Cuando el pequeño esté teniendo un berrinche, cuando el pequeño esté haciendo alguna conducta no muy adecuada, ¿qué podemos hacer como mamás o como papás? Intentamos hacer un alto, una pausa, vamos a darle el frasco, vamos a decirle, puedes agitar todo lo que quieras este frasco, y el niño, si está muy enojado, ¿no?
puede que lo agite fuertemente. Conforme va pasando el tiempo, la emoción va disminuyendo de intensidad, el niño se va tranquilizando. Vamos a explicarle que ese frasco de las emociones es literalmente como sus emociones, como ese enojo. El enojo es toda esa diamantina. Cuando estamos muy molestos, esa diamantina está alborotada, no podemos controlarla. Pero ¿qué ocurre cuando yo le doy tiempo? Cuando la dejo en el escritorio, cuando respiro tranquilamente y dejo que esa diamantina se vaya asentando. Es como mi emoción, se va asentando en el fondo, se va tranquilizando. Observamos la diamantina. De esa misma manera, mi emoción va a ir centrándose poco a poco, ¿no? Es una estrategia que hay que implementar en varias ocasiones para que el niño vaya comprendiendo cuál es el objetivo, pero puede tener muy buenos resultados. También podemos pedirle, por ejemplo, a un niño o una niña que tiene miedo, que dibuje qué es lo que siente. Quizá no nos lo puede explicar verbalmente, pero nos lo puede dibujar. Ahora, para niños en edad escolar, preadolescentes, adolescentes y también para nosotros como adultos, pues usemos la técnica del tiempo fuera. Estoy muy enojado, estoy muy enojada, sobre todo estas emociones que me pueden traer consecuencias negativas y que no son nada agradables. Es tiempo fuera, me alejo de la situación que me está generando molestia, que me está generando enojo, respiro profundamente, me voy a caminar y como en el frasquito de las emociones, dejamos que la emoción vaya asentándose, me vaya tranquilizando. Recomendación, nunca hablemos o intentemos solucionar un conflicto cuando estamos enojados. Cuando estamos enojados no estamos pensando claramente, entonces no va a haber manera de comunicarnos. Dejemos que la emoción se asiente, que yo me tranquilice para poder expresarlo. Y podemos expresarlo de manera oral, decíamos, platicando con una persona de confianza, con mi terapeuta, o a través de la escritura, ¿no? Explicando, escribiendo todo lo que siento, plasmando mis emociones para poder expresarlas. En resumen, cabe recordar que la frustración forma parte de nuestra vida. Aunque no se puede evitar, podemos aprender a manejarla y afrontarla y aumentar de esta forma la tolerancia a la misma. Aprender a tolerar la frustración facilita que nos enfrentemos con éxito a la vida. Por ello, cuanto antes aprendamos, mejor. Y recordar y hacerles saber a nuestros pequeños que siempre podemos pedir ayuda. Muchísimas gracias por su atención. Casi se nos acaba el tiempo. Les agradezco enormemente que se hayan conectado, que estén viendo este video. Cualquier duda, pregunta, comentario, aquí les dejo mi nombre. Soy la psicóloga y tanatóloga Georgina Moreno Mercado. Este es mi número de contacto y mi correo electrónico. Si hay dudas, preguntas, alguna inquietud, por favor háganmela saber. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Bye.